Hola, bienvenidos a este video en donde abordaremos la unidad 5, cual lleva por título Literatura salvadoreña contemporánea, para la asignatura de Lenguaje y Literatura del segundo año de Bachillerato General. En la lección 1 abordaremos el tema Literatura salvadoreña contemporánea. Uno de los temas más representativos es la generación del 44. Para eso tenemos el esquema en donde se nos indica qué es una generación. Tenemos que es la conjunción ideológica de sus miembros y un lenguaje literario común. También la coincidencia en estudios formativos educacionales y un acontecimiento político-social que los identifique en acción y lucha. Por último tenemos que son escritores de la misma edad y sienten una común rebeldía. La generación del 44 fue una de las generaciones literarias más representativas del siglo XX en El Salvador, y fue llamada así porque en 1944 un grupo de escritores se pronunciaron en contra de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, que gobernaba en el país. La generación del 44 se transformó a partir de dos grupos literarios, el grupo 6, por el número de sus integrantes, y el comité de escritores y artistas antifascistas y de Mundo Libre. Esta generación fue conocida también como generación de la dictadura, generación antimartinazo y generación antifascista. Características de la generación del 44. La denuncia de injusticias sociales y políticas, lucha por lo humano, por elevar las condiciones del ser humano sumido en la pobreza, proyectos de trabajo por cada autor desde cada especialidad artística y literaria, exigencia académica y calidad en la producción literaria de cada uno. En la lección 2 abordaremos lo que es la generación del 50 y los escritores de la actualidad. La generación del 50, también conocida como la generación comprometida, fue un fenómeno literario que se caracterizaron por su abierta postura contra las normas y reglas establecidas por una sociedad tradicional. También estaba conformada por dos grupos, el grupo Octubre en 1950 y el Círculo Universitario Salvadoreño en 1956. Algunos de los principales representantes de esta generación fueron Roque Dalton, José Roberto Sea, Roberto Armijo, Ítalo Vallecillos, Manlio Argueta y Camilo Minero. Los principios de la generación 50. Era la generación comprometida, un movimiento nacional, revalorización del arte y cultura en El Salvador, romper el tradicionalismo, pugna con el medio cultural imperante, proponen una sociedad libre, abierta, democrática y pluralista, ataques literarios a anteriores escritores como Claudia Lars, Alberto Masferrer, crítica a militares, oligarcas y norteamericanos, trabajo clandestino, público y social en revistas, periódicos, boletines y producción masiva. Sufrieron persecución, encarcelamiento, tortura, exilio y muerte. Figuras literarias que debemos conocer. Oxímono, que es la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. Tenemos el ejemplo, el hielo abrasador es fuego helado, Francisco de Quevedo, la música callada, la soledad sonora, San Juan de la Cruz. En ese se ejemplifica que son dos palabras que tienen un significado completamente diferente y se utilizan para formar oraciones. Prosopografía, descripción del exterior de una persona o de un animal. Aquí podemos ver un ejemplo en donde se está describiendo a personas por sus uniformes y por su aspecto físico. Entonces la prosopografía trata de describir a una persona por el aspecto que da, la forma en que se ve. Etopeya, descripción del carácter, acciones y costumbres de una persona. Por ejemplo, su natural tendencia a realizar lo justo y correcto siempre serán un rasgo que la caracterizarán. Algunos también resaltan su nobleza, su generosidad, e incluso podría resultarle a veces perjudicial. Pero su lema era siempre mostrar la otra mejilla. En esta parte, la etopeya describe las acciones y el carácter. Describe a una persona por su forma de ser y no por su exterior. Prosopopeya, figura que consiste en atribuir a las cosas
inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados, o a los seres irracionales las del hombre. Por ejemplo, la cama nos pide a gritos que nos despertemos. Y como segundo ejemplo, y dijo la liebre, ¿quieres correr una carrera? Está atribuyendo acciones de seres humanos a objetos y seres que no existen. Escritores en la actualidad. Tenemos a Otoniel Guevara, de 1967, Jacinta Escudos, 1961, y Silvia Regalado, de 1961. En la lección 3 abordamos el tema que es la variedad estándar de la lengua. ¿A qué se le llama variedad estándar de la lengua? Las diferentes variantes lingüísticas que sufre una lengua, variantes que son reglamentadas y transmitidas de acuerdo con las normas del uso oral y escrito, para lograr que toda una comunidad de hablantes puedan comunicarse. Son normalizadas y transmitidas de acuerdo con las formas del uso oral y escrito. El estándar es la variedad de la comunicación interdialectal, es decir, cumple con la función de facilitar la comunicación entre los hablantes de una lengua y también es el marco de referencia para otras variantes. Entre sus características tenemos los rasgos sociales, los geográficos y los históricos. ¿Qué es un debate? Es un medio de comunicación entre dos personas de pensamientos, perspectivas, juicios o puntos de vista diferentes u opuestos con respecto a un tema en particular y muchas veces de carácter polémico. La metodología a seguir. Empezamos con bienvenida y presentación del moderador, exposición del tema de debate y objetivos y presentación de los disertantes. El moderador explica la dinámica a seguir y cada participante tiene 15 o 20 minutos para exponer su tesis. El moderador abre espacios de 20 a 25 minutos para participación del público. Posterior a eso, el moderador da por finalizado el debate y expresa una síntesis de las propuestas. Da las gracias a los participantes y al público. Características de cada participante. Primero tenemos los participantes, o también conocidos como disertantes, también llamado exponente porque expone un tema. Debe preparar un discurso técnicamente elaborado con la estructura de un ensayo y los argumentos de su oponente. Debe presentarse con vestimenta formal. El moderador es la persona encargada de conducir el debate, equilibrar la participación y concluirla. Debe ser una persona formal, educada y elocuente. Debe planificar la dinámica de participación. El público es el invitado a quien los disertantes comunican sus ideas. Pueden ser seleccionados al azar, invitados o clasificados. Debe conocer la dinámica a seguir por el moderador y debe estar informado de la conducta de respeto que deben tener durante el debate. Lección 4. Los tipos de lectura. La lectura es indispensable para la realización personal. A través de ella toda persona logra conocimientos, historia, cultura, imaginación, criterios de evaluación, de apreciación. Asimismo obtiene un caudal de sentimientos y pasiones que identifican al ser humano, es decir, lo humanizan. ¿Qué tipos de lectura existen? Tenemos, por ejemplo, la lectura mecánica. Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. Lectura literal, donde seguimos paso a paso el texto, es una lectura elemental. Lectura oral, se produce cuando leemos en voz alta. Lectura silenciosa, se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. Lectura involuntaria, se hace de manera involuntaria como leer carteles o anuncios, lo que hacemos por la calle. Lectura reflexiva, que es el máximo nivel de comprensión. Lectura selectiva, que es cuando escogemos solo partes del texto que contiene la información que buscamos. Lectura rápida, se emplea la técnica de salteo fijándonos solo en lo más importante. Lección 5. El párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es un conjunto de oraciones relacionadas que desarrollan un único tema. Unidad intermedia con valor gráfico y significativo superior a la oración. Tiene identidad gráfica, se distingue visualmente en la página.
Empieza en una línea nueva, muchas veces con sangría a la izquierda y inicial mayúscula, y termina con punto y aparte. Ahora bien, ¿para qué sirve un párrafo? Para estructurar el contenido de un texto escrito. Ayuda a clasificar la información, marca los diversos puntos de que consta un tema y resume las ideas principales de una exposición. Existen varios tipos de párrafo. Tenemos el párrafo de enumeración, párrafo de comparación, párrafo de planteamiento y resolución de problemas y párrafo de apertura. La estructura del párrafo de causa y efecto. Comienza por oración principal y el empleo de palabras clave. Luego se presentan 3 oraciones argumentativas y por último la oración concluyente, que es la final. ¿Qué son los discursos? Son textos orales o escritos cuya función comunicativa es enseñar o convencer a un público o auditorio sobre algo. En ellos predomina la función apelativa del lenguaje. También tenemos varios tipos, que serían argumentativo, publicitario, expositivo y cotidiano. Análisis crítico del discurso publicitario. Son discursos audiovisuales que aparecen en los medios de comunicación de mayor difusión. El objetivo es crear la necesidad imaginaria. Los anuncios suelen presentar cuerpos y objetos deseables y los gestos de los actores pretender expresar el goce absoluto. El producto anunciado se ofrece como deseable mediante su presentación en primer plano, con una exagerada densidad de colores, como podemos ver en el ejemplo. Análisis crítico del discurso expositivo. Expone información de forma explícita y clara sobre un tema en particular. Se habla sobre un tema para incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. Y su estructura general y básica es introducción, desarrollo y conclusión. Eso sería todo de mi parte, espero les haya quedado claro. No me resta más que agradecer por su atención prestada.